El poder de la palabra hablada, de Florence Scovel Shinn, es un libro que invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras palabras en nuestras vidas. Shinn nos anima a confiar en la sabiduría y el ingenio de Dios, en lugar de limitar su obra con nuestras instrucciones. Destaca la importancia de la intuición como guía divina y el reconocimiento del poder de Dios en nuestras vidas. Además, nos insta a no menospreciar las pequeñas cosas, ya que pueden tener un impacto significativo en nuestro camino espiritual. El poder de la palabra hablada, de Florence Scovel Shinn, una maestra de metafísica conocida por transmitir su mensaje espiritual de manera sencilla y amigable. En el libro, nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene el pensamiento convertido en palabras en nuestras vidas y cómo podemos usar ese poder a nuestro favor. Shinn nos anima a confiar en la sabiduría y el ingenio de Dios en lugar de limitar su obra con nuestras propias instrucciones, recordándonos que debemos ser como niños y tener fe absoluta en que nuestras oraciones serán escuchadas. Destaca la importancia de la intuición como guía divina y el reconocimiento del poder de Dios en nuestras vidas. Además, nos insta a no menospreciar las pequeñas cosas, ya que pueden tener un impacto significativo en nuestro camino espiritual. Ella analiza el poder de la intuición y la importancia de imprimir imágenes positivas en nuestro subconsciente. Enfatiza que los humanos tienen la capacidad de elegir entre el camino intuitivo o el largo y difícil camino de la experiencia. Siguiendo nuestra intuición y aprovechando el superconsciente, podemos alcanzar grandes alturas. También menciona el concepto de un plan divino y la necesidad de manifestarlo en nuestros cuerpos y acciones. Fomenta la repetición de afirmaciones para reprogramar el subconsciente y provocar cambios positivos. El pasaje destaca la importancia de los pensamientos, los estados de conciencia y la necesidad de superar los pensamientos negativos que se han arraigado profundamente en nuestro subconsciente. Concluye con la idea de que al dibujar un paisaje de paz, armonía y belleza en nuestra conciencia podemos cambiar nuestra vida. Florence Scovel Shinn analiza el poder de la palabra hablada y la importancia de estar satisfecho con uno mismo. Resalta que al alinearse con la inteligencia divina y seguir los mandamientos de Dios, las oportunidades vendrán de lugares inesperados y las ideas divinas se manifestarán. Scovel Shinn también analiza el concepto de concentración y afirma que el éxito solo se puede lograr cuando uno está profundamente absorto en una tarea que realmente le interesa. Ella desaconseja obligar a los niños a hacer cosas que no quieren hacer, ya que, en última instancia, conducirá al fracaso. Scovel Shinn anima a las personas a estar satisfechas con quienes son y no envidiar a los demás, ya que este es el primer paso hacia una vida exitosa. Comparte una anécdota sobre una canción que escuchó en Londres sobre estar satisfecho con uno mismo. Además, ella insta a la gente a deleitarse en el Señor y tener fe en la guía de Dios. Destaca la importancia de la intuición, afirmando que guiará precisamente a las personas como una señal de tráfico. Scovel Shinn anima a las personas a escuchar su intuición y no pensar demasiado en sus problemas. Dice que la intuición es una facultad espiritual y no debe explicarse por la razón, ya que la razón a menudo obstaculiza el progreso. Scovel Shinn explica que toda infelicidad proviene de la falta de este poder, lo que nos hace sentir débiles y a merced de las circunstancias. Sin embargo, cuando confiamos en la ley espiritual y nos volvemos buenos receptores, las bendiciones y los milagros se vuelven posibles. Shinn también enfatiza la necesidad de ser conscientes de nuestras palabras, ya que tienen el poder de moldear nuestra realidad y generar cambios positivos. Ella comparte un ejemplo de una mujer que deseaba un matrimonio y un hogar felices y, al cambiar su forma de pensar y sus creencias, pudo manifestar sus deseos incluso cuando todo parecía estar en su contra. Shinn nos recuerda que el poder de Dios reside dentro de nosotros y que, al tener fe, gratitud y una mentalidad positiva, se logra vivir en plenitud. También comparte una historia sobre una mujer que transformó su vida mediante el poder de su palabra hablada. Al elegir tener solo sentimientos positivos y amistosos hacia un hombre que le interesaba, manifestó un matrimonio feliz y satisfactorio. Enseña la importancia de tener contacto consciente con el poder de Dios para poder vivir una vida libre de experiencias infelices. Al reconocer que hay un solo poder en el universo, el poder de Dios, todo rastro del mal desaparecerá. También analiza el concepto de poder personal, advirtiendo contra el uso del poder personal en lugar de confiar en el poder de Dios, ya que a menudo conduce a consecuencias negativas. En última instancia, el mensaje es centrarse en cambiar uno mismo en lugar de intentar cambiar a los demás. Es importante mantener la calma en situaciones negativas. Ella explica que nuestras vidas están moldeadas por nuestras creencias subconscientes y donde quiera que vayamos, llevamos esas condiciones con nosotros. Al tener fe en Dios y expresar gratitud por su provisión, podemos recibir soluciones inmediatas a nuestros problemas. Scovel Shinn también destaca la importancia de buscar ayuda de los demás, especialmente de los practicantes que pueden ver con claridad cuando estamos llenos de dudas y miedo. Ella hace referencia a una historia en la que alguien pudo recibir un milagro simplemente mencionando su nombre en un centro de la verdad.
Scoble Sheen dice en su libro que tenemos el poder de controlar las condiciones mediante el conocimiento de la ley espiritual. Le recuerda a los lectores que confíen en el poder de Dios y sean receptores agradecidos de sus bendiciones. Explica que estudiar las Escrituras revela que Dios ha dado a los humanos el poder para su bienestar, incluida la sanación y la liberación. Sin embargo, el miedo es el único adversario de los humanos, ya que les despoja de su poder y de su conexión con el poder universal. Resalta la importancia de la fe sobre el miedo y hace referencia a la historia de Daniel y los leones para ilustrar cómo la fe puede superar cualquier desafío. También discuten el poder de las palabras para vencer el miedo y la preocupación, afirmando que hablar positivamente puede transformar a un león en un gatito. En general, el libro anima a las personas a afrontar sus miedos y confiar en el poder que llevan dentro de sí mismas. Analiza el poder de la palabra hablada y la importancia de confiar en la inteligencia infinita para encontrar soluciones a nuestras demandas. Ella prioriza la necesidad de permanecer valientes ante situaciones negativas, afirmando que nuestros únicos enemigos están dentro de nosotros mismos, nuestras dudas, miedos y resentimientos. Scoble Sheen hace referencia al Salmo 27, destacando el triunfo de darnos cuenta de que ningún enemigo puede dañarnos cuando el Señor es nuestra luz y salvación. Señala la importancia de ser más sabios que nuestros adversarios y responder a los pensamientos negativos con autoridad. Scoble Sheen también explica que Jesucristo nos enseñó cómo controlar las consecuencias de nuestras palabras y pensamientos. Concluye hablando del despertar de los individuos del sueño de carencia, fracaso, pecado y muerte. Analiza cómo nuestros deseos y pensamientos dan forma a nuestra realidad y cómo el deseo persistente de algo es como una semilla arraigada en la mente que nunca deja de crecer. También resalta la necesidad de alinear nuestros deseos con la voluntad divina y confiar en el proceso, ya que los deseos equivocados pueden conducir a la miseria. Ella comparte la historia de una mujer que deseaba quedarse en casa en lugar de salir con su marido y, finalmente, su fuerte deseo se hizo realidad, lo que provocó que su marido la dejara por otra mujer. Esto sirve como un recordatorio para ser conscientes de lo que deseamos y asegurarnos de que nuestros deseos se alineen con nuestro mayor bien. Siguiendo con un ejemplo de cómo el éxito puede llegar fácilmente cuando se aborda como una tarea divertida y placentera. Habla de un grupo de artistas que alcanzaron el éxito sin trabajar duro ni seguir métodos académicos tradicionales. En cambio, simplemente se expresaron a través de su arte por el puro placer de hacerlo. Un artista en particular, cuando se le preguntó sobre su trabajo, respondió que pintaba por diversión y que no le importaba si a la gente le gustaba o no. El libro también enfatiza la importancia de confiar en el plan divino y despertar a la verdad de que no hay pérdida ni fracaso en el ámbito de la realidad. El mensaje destaca la necesidad de creer y tener fe en uno mismo, así como Jesús tuvo fe en la humanidad. El libro anima a los lectores a buscar el reino de las ideas perfectas y a confiar en la guía divina. También discuten el concepto de ver la gloria de Dios, que se refiere a presenciar la ley en acción. Dice que nuestras oraciones y deseos deben expresarse con gratitud y alabanza, en lugar de con tristeza o impaciencia. Explican que nuestras vibraciones y actitudes atraen las experiencias correspondientes, por lo que es importante alinear nuestras vibraciones con la justicia y dejar de lado el resentimiento. Florence Scoble Sheen nos dice que es muy importante cambiar nuestras vibraciones para cambiar nuestro mundo. Ella sugiere usar afirmaciones poderosas para cambiar nuestra energía, como declarar que Dios nos aprecia y que nosotros nos apreciamos a nosotros mismos. Ella explica que, como constructores, nuestras herramientas son las palabras que pronunciamos y que es importante construir de manera constructiva de acuerdo con el plan divino. Scoble Sheen nos recuerda que somos distribuidores del poder de Dios y que, si comprendemos las leyes espirituales, podemos usar este poder para beneficiarnos a nosotros mismos y a los demás. También destaca el principio de que lo que hacemos a los demás, en última instancia, volverá a nosotros. La crítica, por ejemplo, genera críticas hacia uno mismo, mientras que evitar las críticas nos protege de ser criticados. Ella comparte historias de cómo las emociones y los pensamientos pueden manifestarse físicamente, enfatizando la importancia de dirigir nuestro poder de Dios de manera consciente. Scoble Sheen nos anima a reconocer el poder y el dominio que se nos ha dado sobre todas las cosas creadas y a elevar nuestra conciencia para invitar la presencia y la luz divinas a nuestras vidas. En definitiva, tener una mirada sincera y positiva nos permite llenarnos de luz y superar la oscuridad. Este libro, El poder de la palabra hablada, alienta a las personas a no juzgar por las apariencias sino a juzgar mediante un juicio virtuoso y correcto. Introduce el concepto de la ley oculta de la indiferencia y cómo Jesucristo entendió esta ley. Sheen sugiere que el egoísmo conducirá a la derrota y al fracaso, y solo con la ayuda de un poder superior los individuos pueden tener éxito. Ella analiza la facultad de la imaginación como fuerza creativa y advierte sobre el impacto negativo de la imaginación distorsionada, que puede resultar en miedo y reflejo en la propia realidad. Sheen enfatiza la importancia de ver más allá del mal y luchar por el bien,
transmutar la injusticia en justicia y desarmar a los supuestos enemigos con buena voluntad. Hace referencia al concepto del ojo sincero, que solo ve la verdad y la victoria. Shin también comparte la historia de una mujer que se dio cuenta de la inutilidad de vivir en el pasado y la importancia de vivir el momento presente. Termina mencionando a los ladrones en la crucifixión, representando a los ladrones del tiempo, y destaca el significado de elegir el momento presente para la salvación. Explica que la preocupación y el miedo son ladrones de tiempo y que la indiferencia hacia las sensaciones mundanas permite un estado de conciencia en el que las influencias externas no tienen impacto en la mente. Al permanecer en comunicación con la mente divina, uno puede disolver las condiciones y obstáculos negativos. Es importante centrarse en el reino de Dios y confiar en el plan divino, ya que esto conduce a condiciones perfectas de paz y prosperidad. Comparten el ejemplo de una mujer que se encontraba en un estado de profunda depresión luego de ser abandonada, pero a través de afirmaciones y el regalo de un libro encontró la paz y transformó su apariencia. La paz y el descanso se pueden encontrar dentro de uno mismo, en la mente superconsciente donde no hay cargas ni batallas. Los pensamientos y emociones negativos residen en la mente subconsciente. También analiza el impacto del miedo en la vida, afirmando que el miedo constante y continuo afecta el cuerpo, interfiere con la digestión y conduce a trastornos nerviosos. El miedo es el peor enemigo del ser humano ya que tiende a atraer lo que más tememos. Shin anima a tener fe en lo bueno en lugar de insistir en lo negativo. Ella comparte una anécdota sobre cómo una amiga recibió la información que necesitaba mientras tenía una mentalidad pacífica e indiferente. Aunque al principio puede resultar difícil controlar nuestros pensamientos, siempre podemos controlar nuestras palabras y, con el tiempo, esto nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar. Shin cree que muchas personas atraen condiciones discordantes porque han peleado batallas y llevado cargas en lugar de alinearse con los caminos de Dios y permitir que las situaciones se armonicen. Ella enfatiza la importancia de la confianza y la fe, afirmando que la duda y el miedo pueden desconectarnos de la fuerza suprema que satisface todas nuestras demandas. Alienta a practicar activamente la fe y mantenerla en contacto con la inteligencia universal, de manera muy similar a como los comerciantes de Wall Street monitorean el mercado. Destaca la importancia de la intuición como nuestra guía infalible y sugiere practicar con las cosas pequeñas antes de confiar en las más grandes. Florence comparte historias de personas que han seguido su intuición y han logrado un gran éxito, destacando la transformación que se produce cuando reconocemos las vidas mágicas que vivimos y confiamos en el asombroso sistema que el universo nos ha proporcionado. La ley de dar y recibir y cómo se entrelaza con la paz y la prosperidad, instándonos a vencer el mal con el bien y transmutar el fracaso en éxito, la carencia en abundancia y la discordia en paz. Destacando la transformación que ocurre cuando reconocemos las vidas mágicas que estamos viviendo y confiamos en el asombroso sistema que el universo nos ha proporcionado. Se menciona que seremos responsables de nuestras palabras ociosas el día del juicio y, por lo tanto, debemos considerar cada día como si fuera el día del juicio. La mente subconsciente toma en serio las palabras, ya que las imágenes mentales que se forman al hablar quedan impresas en el subconsciente y eventualmente se manifiestan en la realidad. Se advierte que hablar destructivamente sobre uno mismo puede tener consecuencias negativas ya que la mente subconsciente no tiene sentido del humor. Se destaca el poder de las palabras para atraer cosas, con ejemplos como el de los hipocondríacos que constantemente hablan de enfermedades que los atraen a sus vidas. El pasaje también menciona la necesidad de tener confianza en las fuerzas invisibles que trabajan para nosotros. Tanto la ciencia como la religión convergen en reconocer el poder de los pensamientos y las palabras. Se sugiere que las palabras se utilicen con cuidado, ya que son poderosas como dinamita. Se comparte un ejemplo sobre una amiga que experimentó un cambio físico después de que pronunció una palabra y su forma de pensar cambió. Los humanos tenemos una cantidad infinita de energía debido a sus buenas obras y que una persona sin miedo, sin odio y con una conducta tranquila puede enviar sus buenas obras a los demás e incluso hacer desaparecer montañas de odio y guerras. Explica que nuestros pensamientos son la fuerza más poderosa del universo y que debemos dirigir esta fuerza dinámica hacia la salud, las bendiciones y la prosperidad. También enfatiza la importancia de creer en la obtención de deseos virtuosos y destaca el poder de la visualización. Comparte la historia de un joven que creía en su propio éxito y, sin ninguna formación formal, se convirtió en un artista reconocido. Afirma que tenemos la capacidad de atraer lo que es correcto para nosotros si cultivamos una mentalidad de éxito y esperanza. Sin embargo, reconoce que la mayoría de las personas viven al límite de los deseos de su corazón y les resulta difícil creer que algo bueno pueda ser verdad. Analiza el concepto del sueño adámico, que representa la ilusión de los opuestos y las luchas comunes de la humanidad. Ponen un ejemplo de un salón de belleza donde la gente habla negativamente y atrae la desgracia con sus palabras. El poder de las palabras y la importancia de elegir un lenguaje positivo y edificante.
Explican cómo las dudas, los miedos y los resentimientos pueden impedirnos atraer cosas positivas a nuestras vidas y sugieren que la única forma de neutralizar esto es mantener la calma, enviar buenos pensamientos a los demás y practicar el perdón. Comparte una historia sobre una mujer que tenía la costumbre de preocuparse por el dinero. Decidió cambiar su forma de pensar y confiar en la abundancia de Dios. Empezó a vestirse y comportarse como una persona rica, aunque tenía poco dinero. Comenzó a dar diezmos y pronto su situación financiera empezó a mejorar. La historia enfatiza la importancia de confiar en el poder de Dios y usar afirmaciones positivas para manifestar los resultados deseados. Cuenta otra historia sobre un hombre llamado Jim que logró el éxito visualizando sus metas. Jim, un excelente deportista, entrenaba tumbado en una hamaca. Su entrenador lo instó a despertarse y hacer algo por su país, y Jim respondió pidiéndole que marcara un lugar en el suelo. Luego se visualizó practicando el salto de longitud. La historia enfatiza la importancia de tener una visión clara y percibir hacia dónde se dirige. También resalta el poder de la fe y el apoyo de los demás para lograr el éxito. Cuando creemos en nosotros mismos y en el poder de Dios, el miedo y la ansiedad desaparecen, permitiendo que la certeza tome el control. Florence Scovel Shinn enfatiza la importancia de utilizar las preguntas correctas y mantener la fe y la esperanza para recibir bendiciones en la vida. Ella destaca la necesidad de orar con fe, gratitud y alabanza, en lugar de abordar la oración con ira o resentimiento. Shinn explica que Dios es la inteligencia suprema dentro de cada uno de nosotros, y nuestro papel es ser receptivos y pacíficos, permitiendo que nuestro bien llegue a nosotros. Ella advierte contra tratar de controlar la forma en que se responden nuestras oraciones, ya que puede obstruir el camino divinamente diseñado. Fomenta la confianza y recuerda a los lectores que cuando se unen con el poder de Dios, son invencibles y que los caminos de Dios son ingeniosos y seguros. También sugiere poner todo lo que amamos bajo la ley de la protección divina y tener fe sin miedo. Hace referencia a los Salmos 23 y 121 como ejemplos de cómo expresar total confianza en uno mismo y en la guía y provisión divinas internas. Finalmente, analiza las metafóricas puertas de bronce y cerraduras de hierro, como si representaran dudas, miedos, resentimientos y ansiedades que creamos nosotros mismos y que necesitamos liberar para experimentar la manifestación y demostración de nuestros deseos. El poder de la intuición y la importancia de escucharla como fuerza guía en nuestras vidas. Explica que las dudas y los miedos actúan como cuerdas que atan nuestra conciencia y nos impiden avanzar. La intuición es nuestra brújula y puede guiarnos para salir de cualquier situación desafiante. Alienta a confiar en su intuición, incluso cuando pueda parecer trivial o tonta al intelecto. También destaca la importancia de la oración y la necesidad de silenciar las emociones negativas que ahogan la voz de la intuición. También nos habla cómo Josafat y su ejército llegaron a Atalaya en el desierto y encontraron que sus enemigos ya estaban muertos. La atalaya representa un estado elevado de conciencia donde reina la fe y el miedo está ausente. Al concentrarse en alabar y cantar al Señor, Josafat pudo derrotar a sus enemigos sin siquiera luchar. Cuando afirmamos la verdad y confiamos en Dios, podemos superar los pensamientos negativos y hacer desaparecer todas las circunstancias adversas. Esta historia sirve como recordatorio. Cuando permitimos que Dios pelee nuestras batallas, podemos esperar grandes bendiciones en cada situación difícil. También se observa que el poder del Espíritu es poderoso y no tolera ninguna interferencia en sus planes. Se aconseja mantener la calma, el equilibrio y dejar que la inteligencia infinita tome el control de la situación. Al enfrentar los desafíos sin miedo y con confianza en Dios, podemos ver bendiciones en lugar de maldiciones. La historia de Daniel y los leones también ejemplifica la capacidad de dominar y controlar situaciones a través del poder espiritual. Daniel salió ileso de los leones gracias a su fe inquebrantable en Dios. La lección aquí es enfrentar a los leones en nuestras vidas con valentía y confiar en el poder del Espíritu para protegernos. Por otro lado, comparte ejemplos de personas que dejaron que sus miedos dictaran sus acciones y terminaron perdiendo lo que amaban. Pero quienes tenían fe en la protección divina pudieron mantener la calma y la confianza ante los desafíos. El autor también destaca el poder de las palabras y los pensamientos, enfatizando la necesidad de utilizarlos sabiamente y con comprensión. Comparan el poder de la fe y las palabras positivas con el poder de la electricidad, y explican que así como la electricidad puede aprovecharse y dirigirse con fines beneficiosos, también pueden hacerlo nuestros pensamientos y palabras. En última instancia, el autor anima a los lectores a vivir sin miedo y a confiar en la abundancia que se esconde detrás de ellos. El miedo y la ansiedad han hecho que las personas vivan en un estado de duda y limitación, impidiéndoles experimentar milagros y abundancia. Ella comparte la historia de un hombre que superó su miedo y dio un paso audaz que lo llevó a una oportunidad exitosa. También compara tener fe con caminar sobre la cuerda floja, donde la duda y el miedo pueden hacernos perder el equilibrio y caer en la carencia y las limitaciones.
Sin embargo, con práctica y perseverancia, podemos desarrollar la habilidad y el equilibrio necesarios para superar los desafíos y alcanzar el éxito. Finalmente, advierte contra los chismes y alienta a centrarse en el crecimiento personal y los intereses individuales en lugar de dejarse consumir por los asuntos de los demás. Florence Scovel Shinn nos recuerda que no debemos quedar atrapados en los asuntos de otras personas y, en cambio, centrarnos en perfeccionarnos a nosotros mismos y tener un interés amable en los demás. Nos anima a transformar nuestras decepciones en agradables sorpresas, convertir el fracaso en éxito, lo imperdonable en perdón y la injusticia en justicia. Al hacerlo, estaremos demasiado preocupados por mejorar nuestras propias vidas como para ocuparnos de los asuntos de los demás. Shinn hace referencia a Jesucristo y cómo inspiró el entusiasmo de las multitudes a través de sus milagros. Con entusiasmo divino, bendice lo que tiene y se maravilla de su crecimiento. Si te gustó este grandioso resumen, El poder de la palabra hablada, de Florence Scovel Shinn, te invito a que le dé un like, compartas el video y suscríbete. Para seguir compartiéndote todos estos conocimientos.